días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a darle continuidad a nuestro curso de cálculo 1. Sí, ya iba a decir cálculo 4. Es que en el semestre anterior grabé un montón de videos de cálculo 4, entonces tengo todavía ese hilo cuando estoy frente a la cámara. Pero estamos en cálculo 1. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Antes, déjame recordar, soy Abelardo Vela, compañero de ustedes, imparto la materia de cálculo 1 en esta ocasión, y tengo el gusto de presentarles en este video lo que tiene que ver con ya teoría de conjuntos. Ya vamos a trabajar con teoría de conjuntos. Les había yo dicho que íbamos a hacer algo más, pero eso lo vamos a hacer en una de nuestras sesiones presenciales, y vamos a dejar para eso, ¿sí? Porque ahí vamos a poder movernos en la dinámica de lo presencial, ¿no? En términos virtuales, aunque sea. Y espero que participes, ¿no? De esto. A ver, bien, vamos a ver qué tenemos que entender de la teoría de conjuntos. En este curso, esta parte en teoría de conjuntos es una parte introductoria. No podemos extendernos demasiado, porque pues sería un curso de teoría de conjuntos, no un curso de cálculo, y lo vamos a enfocar más que nada solo de forma introductoria, pero hay elementos muy importantes que tenemos que observar dentro de la teoría de conjuntos. Son elementos muy básicos, ¿sí? Pero esos elementos básicos tienes que tenerlos y tienes que comprenderlos. Y para ello, pues lógicamente tenemos que, pues, dar ciertas pautas, ¿no? De lo que es la teoría de conjuntos. Con esto se puede decir que de alguna manera estamos tratando de equilibrar entre todos los compañeros del curso, ¿sí? Ese conocimiento, porque algunos sabrán lo que ya es un elemento, lo que ya es un conjunto, lo que es una familia, etc. Y algunos compañeros, pues lógicamente tendrán alguna noción, pero ¿eso cuándo lo vieron? Te pregunto, ¿no? ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo fue la última vez que viste teoría de conjuntos? ¿Tiene mucho? No, o sea, posiblemente a lo mejor en tu curso de álgebra ya empezaron a ver teoría de conjuntos, a lo mejor ya definieron lo que es un conjunto, o incluso puede que ya hayan avanzado algo, ¿no? Pero si no es el caso, es lo que yo te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que viste algo sobre conjuntos? ¿Fue en la secundaria? ¿Fue en la prepa? Lo más seguro es que lo hayas visto en la preparatoria, en el curso de álgebra. Cuando empezamos a ver álgebra, nos dan un repaso de teoría de conjuntos, y luego pasamos a lo que son ya los números, los conjuntos naturales, los conjuntos enteros, etc. Ahora, aquí vamos a trabajar ya con formalidad lo que son los conjuntos, pero este video no es tanto para introducirnos ya de entrada a lo que es la definición de la teoría de conjuntos, de un conjunto, valga la expresión, sino que es introducirnos a la idea de lo que representa un conjunto. De hecho, no vamos a definir en este curso, ¿sí?, lo que es un conjunto, porque eso le corresponde a la teoría de conjuntos formal. Esto quiero decir, lo que corresponde esa definición a un curso de teoría de conjuntos, porque la definición no es sencilla, ¿sí? Requiere de ciertos axiomas que se tienen que ir construyendo, y conforme vamos construyendo estos axiomas, llegamos a un punto donde podemos ya definir lo que es un conjunto. Y dentro de esa axiomática se establecen los lineamientos que nos permiten entonces esbozar ya en su contexto una definición para la teoría de conjuntos, para un conjunto. Y pues eso lleva su tiempo, ¿no? Y no es la intención de este curso irnos más allá. Aquí lo que vamos a trabajar es más que nada con lo que
la forma en la cual vamos a escribir un conjunto, la forma en la cual vamos a entender qué es un elemento, ¿sí? Y cómo se operan estos conjuntos, ¿sí? No vamos a ir más allá, pero sí hay elementos que tenemos que tener en mente. Por ejemplo, partiendo de la idea de cómo se escribe un conjunto, pues lógicamente muchas veces nos enfocamos en el clásico A, B, en el clásico A, B, C, D, etcétera, ¿no? Podemos poner ahí, pero podemos concentrarnos en estos, podemos concentrarnos también en el 1, 2, 3, 4, 6, por decirlo así, y puedo tener este conjunto también, claramente. Podemos observar también conjuntos como cebollita, gato, rayo, etcétera, ¿no? Puedo poner figuras, en fin. La forma en la cual representamos los conjuntos pueden ser evaluadas donde yo puedo decir que este es X, este es Y y este es Z, ¿sí? Pero esta es la forma en la cual nos han inducido en muchos cursos a entender los conjuntos, ¿sí? Como una asociación o como una conjunción de objetos, ¿sí? De tal manera que, pues, podemos establecer lo que es un conjunto. Esta es la forma más simple de entender un conjunto. Pero, ¿qué podría decirse de esto? ¿Qué pasa cuando tenemos conjuntos donde partimos del 1, 2, 3, 4 y vamos hasta 1.000.000? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Si yo quisiera esbozar de alguna manera todos los números, pues lógicamente tendría que ocupar de alguna forma otro tipo de notación, ¿sí? Ahora, si yo voy a ocupar otro tipo de notación, ¿cuál sería? Porque de alguna manera poner números que van del 1 al 1.000.000, pues puede ser representado también de esta forma, ¿sí? Pero si no tengo yo la posibilidad de observar esto y lo puedo compactar de alguna manera, ¿cómo lo representaría yo? ¿Cómo lo representarías tú? ¿Cuál sería tu idea de representar lo que es un conjunto? Pues muy simple. Ya hemos estado hablando en otros videos sobre lo que son las propiedades de los conjuntos, ¿sí? Ya de hecho como que nos hemos introducido un poco, entonces la idea principal aquí es ver que un conjunto X, ¿sí? Lo puedo yo representar como los elementos del conjunto tal que X tiene la propiedad P. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que el conjunto X es el conjunto de las X, en este caso, ¿sí? Tales que estas X tienen la propiedad P. Donde P es un enunciado que define algo con respecto a el conjunto, ¿sí? Cualquier elemento que yo me tome del conjunto X tiene que tener la propiedad P. Si no tiene la propiedad P, entonces no pertenece a este conjunto. Ahora, cuando hablamos de pertenencia, estamos hablando de alguna manera técnica, ¿sí? Sobre los elementos que están dentro del conjunto. Entonces, el término pertenece es técnico, es un concepto técnico que vamos a estar usando todo el tiempo, ¿sí? También lo podemos usar coloquialmente, pero hay que tener cuidado cuando vayamos a
enunciar, vayamos a trabajar ya con un argumento, ¿sí? Cuando estemos hablando de términos que ya sabemos que son técnicos dentro de las matemáticas, tenemos que ser muy específicos con el lenguaje, porque si nos estamos refiriendo a aspectos técnicos, tenemos que usar los enunciados que ya conocemos de un concepto que es técnico y usar un sinónimo, ¿sí?, de lo que queremos decir en función de, por ejemplo, pertenece. Entonces puede ser que está en, o cualquier otro sinónimo que sea análogo al pertenece, por ejemplo, ¿sí? Ahorita pues, no se me ocurren muchas opciones porque estoy concentrado en estas cosas, ¿no? Pero la idea de tener esto en mente y de tenerlo claro es para que tú, cuando estés haciendo algún trabajo, y no me refiero a un trabajo de solo de cálculo, sino a un trabajo ya bien estructurado, bien hecho en una demostración, ¿sí?, se entienda lo que estás escribiendo, ¿sí? Y bueno, eso en términos generales de lo que podemos enunciar con respecto a conceptos técnicos. Entonces, en este caso, si X pertenece al conjunto X, o si A está en X, entonces debe cumplir con la propiedad P. Igual, si tengo B, si tengo gato, si tengo estrella, si tengo plumón, etcétera, lo que sea que yo vaya a enunciar aquí, debe de cumplir, si pertenece a X, debe de tener la propiedad P. No puede ser de otra forma. Todo conjunto que vayamos a englobar de una forma tiene que ser enunciado de esta manera, ¿sí? En términos generales, por supuesto. No podemos ir más allá. ¿En qué términos? ¿En qué términos no podemos ir más allá? En los términos en los cuales, pues yo podría yo enunciar esto de otra manera, ¿sí?, pero que puede resultar confuso. Entonces, vamos a estandarizar esto y vamos a llegar a un convenio, por llamarlo de alguna manera así, y vamos a establecer que esto va a ser mi representación de conjunto, ¿sí? Una vez que si estamos de acuerdo con esta representación, entonces ya podemos empezar a trabajar y empezar a hacer algunas observaciones. Ahora, el hecho de escribir que X está en el conjunto X es un poco latoso, ¿no? Entonces vamos a tomar, se define al símbolo esta especie de eta, ¿sí?, al símbolo como pertenece a, ¿sí?, se define al símbolo como pertenece a, de tal forma que cuando un término X está en un conjunto X, escribiremos que X
pertenece al conjunto X. ¿Sí? Es una definición, de alguna manera, ¿sí? Ahora, esta idea la vamos a usar ya todo el tiempo. Entonces, es importante que tengamos claro qué es un elemento y qué es un conjunto. Un elemento es un término, ¿sí?, que se puede establecer de esta forma. Ahora, cuando hablamos de conjuntos tenemos que ser un poco más claros, ¿sí? Voy a borrar todo esto. ¿A qué me refiero con que tenemos que ser un poco más claros? En otro video te dije que un conjunto podría ser parte de otro conjunto, que también podemos llamar familia, ¿sí? Pero de hecho, podemos decir que un conjunto puede ser también elemento de otro conjunto. ¿Qué quiero decir? Si tengo el conjunto A, ¿sí?, y tengo el conjunto B, tal que A lo puedo escribir como que A pertenece a B. ¿Sí? Exactamente. A pertenece a B. Oiga, profe, a mí me dijeron en mi curso de X que cuando tenemos un conjunto A y hablamos de que ese otro conjunto está dentro de otro conjunto B, entonces se escribe de esta forma. Esto se llama contención, ¿sí? Pero sigamos hablando de la pertenencia. ¿Cuándo hablamos de contención y cuándo hablamos de pertenencia? Esto es importante tenerlo claro. Pues por ejemplo, si tenemos al conjunto A y al conjunto B, donde el conjunto A es igual a 3, 4, 5, C, D y E, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que el conjunto B se puede escribir también como A, 3, 4, 5, C, D y E. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Ya lo viste? Exacto. El conjunto A aparece como elemento del conjunto B. En este caso es válido hablar tanto de que A es elemento de B como que A está contenido dentro del conjunto B. ¿Te das cuenta? O sea, si se puede hablar de una contención, y también se puede hablar de una pertenencia. Cuando esto ocurre, no hay ambigüedad. Lógicamente, si esto me aparece así, yo no puedo decir que A es elemento del conjunto B. Si esto no es, A no es un elemento de B. ¿Por qué? Porque no me aparece explícitamente. Tiene que estar explícito el conjunto A. Es decir, si el conjunto A pertenece al conjunto B es porque cumple las condiciones del conjunto B. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, esta forma de ponerlo es una forma simple. Ahora, si lo ponemos en términos de que A es donde las X, tal que X tiene la propiedad B, entonces B es el conjunto de las Y tal que Y tiene la propiedad S. Si A es elemento de B, entonces tiene que tener la propiedad S.
No puede ser de otra forma, ¿sí? Para que A sea una de las Y's de B, tiene que cumplir con la propiedad S. Además, lógicamente que A es un conjunto tal que tiene su propia propiedad donde los elementos que pertenecen a A tienen la propiedad P. Pero eso no quiere decir que la propiedad P sea equivalente a la propiedad S. Por supuesto que no. ¿Sí? Entonces es ahí donde está la condición. En este caso, podemos establecer una propiedad para esto, ¿sí? Pero la idea tiene que quedar aquí más clara. Si, si dentro del conjunto B yo tengo, en este caso, explícitamente escrito el conjunto A, aquí sí está claro que A pertenece al conjunto, ¿sí? Al conjunto B. Y como los elementos del conjunto A están dentro del conjunto B también, entonces aquí es válido hablar de que tanto que A está en B, como A está contenido en B. ¿Sí? Porque también puede ser que A esté contenido en B. Bueno, de hecho pasa la mayor parte de las veces donde A está contenido en B y no necesariamente A pertenece a B. Pero esto, de alguna forma, no es que esté mal, de hecho es correcto. ¿Sí? Y si A no aparece, bueno, aquí por ejemplo, puedo yo decir que B no está en el conjunto A. ¿Por qué? Porque B no está explícitamente escrito dentro del conjunto B. Es decir, B no cumple con la propiedad de ser elemento, ¿sí?, de A. No cumple la propiedad. Es decir, no está establecido de alguna manera que B tenga la propiedad que caracteriza al conjunto A. En ese caso, B no pertenece al conjunto A. Podría ser que esté contenido, pero ni siquiera está contenido, porque de alguna manera esto hace que un elemento del conjunto B, ¿sí? Aquí tengo que ser claro en esto, este elemento hace que el conjunto A, bueno, este elemento que es A, el mismo conjunto que A, me remite a darme cuenta que el conjunto B ni siquiera está contenido. Esto también me dice que B tampoco está contenido en el conjunto A. Y como no está contenido, sí puedo hablar de una intersección entre ambos, ¿sí? Pero antes de entrar en esas cuestiones, me voy a concentrar nada más aquí, en esta parte, ¿sí? Porque ya entré y ya empecé a escribir, por ejemplo, la contención y la negación del pertenece y la negación de la contención. Concentrémonos ahorita en esta parte. La contención, ¿qué me quiere decir? Es que el conjunto A está en el conjunto B. ¿Y esto cómo lo puedo escribir? Lo podemos escribir de la siguiente forma. Para todo X que pertenece a, o más bien, para todo X, si X está en A, esto va a implicar que X está en P. Esta sería la idea principal de lo que nos estamos refiriendo en cuanto a los elementos de un conjunto que está dentro de otro conjunto. Es decir, los elementos del conjunto A están dentro del conjunto B. ¿Sí? Ahora, veamos. Vamos a centrarnos un poquito más en esta parte. ¿Sí?
¿Por qué? Porque antes de pasar a otro aspecto de la teoría de conjuntos, me gustaría enunciar algo que de alguna forma podemos pensar que las matemáticas, a lo mejor ya escuchaste esto, donde se piensa muchas veces que las matemáticas ya están terminadas o que las matemáticas son infalibles o que las matemáticas son realmente ya completas. Pero la realidad es que las matemáticas no están ni terminadas, no están completadas y todavía hay mucha investigación que está permeando, ¿sí? Y todavía hay conflictos dentro de las matemáticas, ¿sí? ¿Cuáles son esos conflictos? Tú te podrás decir, bueno, ¿cómo que conflictos? Hasta ahorita no ha habido nadie que pueda definir lo que es un número. Giuseppe Peano, Bertrand Russell, Richard Dedekind, Frege, entre otros han intentado definir lo que es un número, pero sin éxito. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no ha habido nadie que nos dé una definición de número. ¿Por qué hasta ahorita no ha habido nadie que nos dé una definición de punto? ¿Por qué hasta ahorita no ha habido nadie que nos dé una definición de espacio? ¿Por qué hasta ahorita no ha habido nadie que nos dé una definición de recta? ¿Por qué? Somos tan torpes los matemáticos como para no poder dar una definición. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nadie hasta la fecha, y con todos los avances tecnológicos y con toda la magnificencia del saber humano, no hemos podido dar una definición tan simple de un concepto que parece ya hecho? Y damos por sentado que un número es un número, sí, pero ¿qué es un número? Tú dime. ¿Qué es un número? ¿Tú lo sabes? Ah, es el 1, el 2. Ah, ¿qué es la raíz de 2? Bueno, sí. ¿Y? Dame una definición formal que sea aceptada por todos los matemáticos y filósofos del concepto de número. Si lo haces, te andas ganando el premio gordo para los matemáticos, ¿sí? Pero si no, entonces ¿quién? A lo mejor tú puedes ser ese personaje que nos pueda dar la definición tan buscada, o de alguno de estos. Formal, tiene que ser formal, ¿sí? Y que sea aceptada por todos. Y que digan, ah, ya se dio la definición. Bueno, pues ni Bertrand Russell, ni Frege, ni Dedekind, ni Cantor, ni Giuseppe Peano, ni siquiera las mentes más brillantes de las matemáticas llegaron a poder lograr dar una definición de un concepto tan simple. Exacto. No se ha dado. ¿Eso qué quiere decir? Que las matemáticas no están terminadas. No hay una base de las matemáticas. ¿Estamos sobre qué? Si no hemos podido dar la definición de número, entonces, ¿por qué usamos axiomas y los damos por verdaderos? Tú dime. ¿Sí? ¿Qué pasa con la teoría de conjuntos? Pasa exactamente lo mismo. Hay una axiomatización para la teoría de conjuntos, ¿sí? Pero hay una axiomatización que nos permite tener dos diferentes de axiomas que son, de alguna manera, consistentes, ambos, uno con respecto al otro, ¿sí? Perdón, son consistentes en sí mismos, ¿sí? Pero uno con respecto al otro no se llevan. O sea, si yo a un sistema le quito
lo que le sobra a este, entonces este es consistente, pero si se lo pongo a este, es decir, si tengo en este tengo un axioma y en este no lo tengo, tenemos en este 10 axiomas, por ejemplo, y en este tenemos 11. Si en este sistema de teoría de conjuntos resulta que bajo estos 10 axiomas este sistema es consistente y este sistema que tiene 11, que tiene 10 que tiene los 10 axiomas que tiene este, pero más 1, y que ese axioma que me sobra en este conjunto hace que este sistema de teoría de conjuntos sea consistente en sí mismo, hace que con respecto al otro no se halle una reciprocidad como para juntarlos a los dos y decir, bueno, de los dos hago uno, pero de los dos no hacemos uno. Y hasta el día de hoy pues sigue esa pugna. ¿Qué es lo que pasa? Por otro lado, también tenemos otro problema. Tenemos paradojas dentro de la teoría de conjuntos. Exacto, paradojas. El mayor terror que puede existir para un matemático, que su sistema sea paradójico. ¿A quién le debemos esta paradoja? A Bertrand Russell. Y por ello se denomina esta paradoja la paradoja de Russell. Sea un conjunto tal que, dado el conjunto A, donde A se representa como X, tal que X no se pertenece a sí mismo, o sea, X no pertenece a X, este sería mi enunciado. Ahora, esta sería una forma de enunciar lo que es la paradoja de Russell. La paradoja de Russell, ¿sí?, tiene otro tipo de historias, ¿sí?, como por ejemplo la paradoja del barbero, ¿sí?, y otro tipo de enunciados que se asemejan a la paradoja del barbero. ¿De qué se trata la paradoja de Russell? Se trata de observar, ¿sí?, qué ocurre cuando, por ejemplo, el conjunto A, tratamos de observar si no pertenece a sí mismo. Suponiendo que el conjunto A no sea elemento de sí mismo, es decir, supongamos que A cumple la propiedad, o más bien, supongamos que A está dentro del conjunto A, está dentro del conjunto A. Si A está dentro del conjunto A, tiene que cumplir la propiedad que establece para sí mismo. Entonces, A no está en A. Si partimos del hecho de que A no pertenece al conjunto A, entonces estamos afirmando que A no está en A. Podemos decir, bueno, es que no está
literalmente dentro del conjunto, explícitamente. Entonces, ¿pero eso qué quiere decir? Esto quiere decir que A, al no estar dentro de A, no debe de cumplir necesariamente la propiedad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que está cumpliendo la propiedad, por lo tanto, A está en A. Entonces, ¿qué pasa? Y si nos podemos a revisarlo, estamos dando vueltas. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sí? Una forma de entenderlo es, como les decía, la paradoja del barbero. Supongamos que estamos en un reino, ¿sí? Esta me la contaron a mí en la facultad. Supongamos que estamos en un reino. Y en ese reino hay puros hombres. Es un reino donde, lógicamente, hay un rey, ¿sí? Y ese rey un día se para de mal humor, no tiene el mejor día de su vida, y entonces, en ese día en particular, el rey le pasa de todo. Entonces, cuando intenta rasurarse, porque ya tiene la barba larga, intenta rasurarse, dentro de ese mal día, pues el rey se corta con la navaja de afeitar, y pues, ¿qué va a pasar? Se va a enfurecer más. Entonces, a partir de ese momento, él da un decreto, el decreto del rey. Este decreto va a obligar a todos los hombres del reino, ¿sí?, a rasurarse. Todos los hombres deberán de rasurarse y deberán de ir con el barbero. Y resulta que solo hay un solo barbero dentro del reino, no hay más. Hay un solo barbero. El rey va a establecer que si alguno de los hombres del reino no se rasura con el barbero, va a ser decapitado. Entonces, dado que el rey estaba furioso porque tuvo un mal día y por decreto, dado que se cortó al rasurarse, define que todos los hombres no se pueden rasurar a sí mismos y que tienen que ir a rasurarse con el barbero. ¿Qué va a pasar con el barbero? El barbero no se puede dejar la barba, pero tampoco puede violar el decreto del rey. Es decir, no se puede rasurar a sí mismo. Pero, ¿cómo no se va a poder rasurar a sí mismo si tiene que ir con el barbero? Pero el barbero es él. Pero si se rasura a sí mismo, entonces le van a cortar la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Si el barbero no se rasura a sí mismo, está cumpliendo con el decreto del rey. Pero al no rasurarse a sí mismo, tiene que ir con el barbero, que es él, para rasurarse a sí mismo. Si se rasura a sí mismo, le dan cuello. Si no se rasura a sí mismo, le dan cuello. De todos modos, acaba cayendo en una paradoja. Es ahí donde la paradoja del barbero nos ayuda tal vez a entender un poquito más este aspecto. Es importante que tengamos claro que X tiene la propiedad P y A debe de tener esa propiedad para todos los elementos de su reino en este caso, ¿no? Es aquí donde aplicamos esto y X tiene la propiedad de que no pertenece a X, o sea, X no se pertenece a sí mismo. Y es ahí donde radica todo, ¿sí? Porque si A cumple la propiedad de estar en A, entonces E tiene que cumplir la propiedad que establece A para todos los elementos de A, que no es estar, o que no es ser elemento de A. Ahora, si A no es elemento de A, eso va a implicar que A está en A. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero analízalo y si tienes dudas, date cuenta que esto es una paradoja de la teoría de conjuntos.
¿Qué hacemos para salvar todo esto? Pues lógicamente se da una axiomática, por eso digo, hay que establecer una serie de axiomas que nos permitan definir un conjunto, ¿sí? Y dentro de esa axiomática que nos permite definir un conjunto, vamos a construir esos axiomas de tal manera que no caigamos en esto, ¿sí? O sea, se dan esos axiomas de tal manera que evitemos la paradoja de Russell, ¿sí? Y bajo esas circunstancias ya se puede entonces hablar de un conjunto. Es por eso que no te puedo dar la definición tan sencillo, tan así nada más de lo que es un conjunto, porque pues yo te puedo decir, bueno, un conjunto es una colección de objetos o una colección de cosas y tan se acabó, sí, pero nos vamos a encontrar con esto. Y entonces vamos a cometer, formalmente hablando, ciertas incoherencias, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con la teoría de conjuntos desde una perspectiva de la axiomática de la teoría de conjuntos que ya está definida, ¿sí? Y que puedes ver en el libro Teoría de Conjuntos para estudiantes de ciencias. Este lo escribió en su momento el doctor José Alfredo Amor Montaño, ¿sí? Ya, ya no está con nosotros el doctor, pero nos dejó esto, ¿sí? Y este texto lo puedes comprar en la Facultad de Ciencias, ahora que haya oportunidad, o si deseas tenerlo, pues lógicamente pues vemos qué podemos hacer, ¿no? Pero después del comercial, lo que me interesa que quede claro es que hemos hablado el día de hoy de varias cosas. Las matemáticas no están terminadas y hay conceptos dentro de la teoría de conjuntos que nos meten en líos, ¿no? Date cuenta que estás trabajando con un sistema que no está completo, que no está ni siquiera terminado, ¿sí? Tal vez algún día podamos dar una definición de teoría de conjunto con un sistema de teoría de conjuntos que unifique, ¿sí? O que de alguna manera ponga de acuerdo a todos los matemáticos que trabajen sobre teoría de conjuntos, tal que se cree una nueva axiomática sin tanta cosa, ¿no? En base a eso, lógicamente, vamos a desarrollar todo lo que corresponde en este momento sobre lo que tenemos. Eso es para ubicarte y para darte más todavía de lo que falta por construir, ¿no? Esto va todavía mucho más allá, va hacia la filosofía de las matemáticas y en fin, todavía muchos más detalles. Pero lo importante aquí es que no tengas miedo, no te prives de lo que las matemáticas te van a mostrar, ¿no? Esto solamente es para que lo sepas, es para que te des cuenta de que hay todavía mucho más, ¿sí? Y en el siguiente video ya nos vamos a concentrar entonces a dar lo que ya son las primeras definiciones formales, ¿sí? Este es un video introductorio sobre las problemáticas de la teoría de conjuntos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, si tienes alguna duda, alguna sugerencia, ponlo en los comentarios. Si no, pues puedes hacer tus comentarios o dudas en la plataforma o mandarlos por correo, ¿sí? Y ahí con gusto te responderemos. Sin más por el momento, espero que esto te haya ayudado, te haya servido de mucho y pues nos vemos en el siguiente video.